Aquella mañana el silencio pesaba tanto que casi dolía. La casa estaba llena de cosas, pero vacía de vida. El aire olía a polvo viejo y a soledad. Desde la muerte de mi hijo, los días se habían convertido en una larga repetición sin sentido. Despertar, preparar café que nadie bebía, mirar por la ventana y esperar algo que nunca llegaba. No hay sonido más cruel que el de un reloj marcando los segundos cuando ya no esperas nada. Cada tic-tac era un recordatorio de que el mundo seguía girando, aunque el mío se hubiera detenido el día en que lo perdí. A veces me sorprendía hablándole en voz alta, como si pudiera oírme. ¿Dónde estás, hijo?, susurraba mientras doblaba sus camisas. ¿Me ves desde donde estás? Pero no había respuesta, solo el viento rozando los cristales y la madera crujiendo. Esa mañana, el sonido de los golpes en la puerta me sacó de mis pensamientos. Fue un golpe fuerte, insistente. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Por un instante dudé en abrir, pero algo, no sé qué, me obligó a hacerlo. Al abrir la puerta, el sol me cegó un momento. Y entonces la vi. Era mi nuera. Tenía el rostro demacrado, los ojos rojos, el cabello enredado, la respiración agitada. Y en sus brazos, envuelto en una manta azul, estaba el bebé, mi nieto. O eso creí en ese instante. ¿Qué sucede?, le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Pasa algo? Ella evitó mis ojos. Parecía no saber por dónde empezar. Necesito que cuides al bebé, dijo al fin, con la voz temblando. Solo serán unas horas. Tengo que hacer unas cosas y volveré antes de que oscurezca. Intenté preguntar a dónde iba, por qué tenía esa expresión de miedo, pero sus palabras eran rápidas, desordenadas, como si temiera quedarse demasiado tiempo. Confía en mí, dijo. Todo estará bien. No supe qué responder. Tomé al bebé con cuidado, casi con miedo de romper algo. Sentí el calor de su cuerpecito, el suave latido bajo la manta. Olía a leche, a jabón, a vida nueva. Y sin embargo, algo dentro de mí se tensó. No sé cómo explicarlo. Era como si mi cuerpo reconociera algo que mi mente aún no podía ver. Una sensación, apenas un susurro, pero suficiente para sembrar la duda. Ella me dio un beso en la mejilla, rápido, distraído, y se marchó sin mirar atrás. Vi su figura alejarse por el camino, hasta que el sonido del coche desapareció entre el polvo del mediodía. Me quedé de pie en el umbral, con el bebé en brazos, y el eco de sus pasos todavía resonando en mi pecho. Durante un momento quise convencerme de que todo era normal, que simplemente necesitaba descansar, salir, respirar un poco, pero había algo en su mirada, algo que no olvidaré nunca. Era la mirada de quien ya no piensa regresar. Cerré la puerta y la casa volvió a llenarse de silencio, pero esta vez era distinto. No era el silencio de la soledad, era el silencio de algo que estaba por revelarse. Me senté con el bebé en brazos. Su respiración era tranquila, su piel tibia. Me observaba con esos ojos oscuros, profundos, como si supiera algo que yo ignoraba. Traté de sonreírle, de decirle palabras dulces, pero una punzada de incomodidad me atravesó el pecho. No sé, no se sentía como mío, y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Las horas pasaron lentas. Preparé la cuna, calenté un poco de leche, revisé el teléfono una y otra vez, nada. Ningún mensaje, ninguna llamada. La noche empezó a caer y con ella la inquietud. Cuando le cambié la ropa, noté algo en su muñeca, una pequeña pulsera metálica, de esas que les ponen en el hospital a los recién nacidos. Tenía grabado el apellido de mi hijo, pero las letras estaban irregulares, mal hechas, como si alguien las hubiera grabado a mano. Me quedé mirándola largo rato. Era un detalle mínimo, y sin embargo, algo en esa pulsera encendió todas mis alarmas. ¿Por qué haría falta rehacer una pulsera si ya tenía la original? ¿Y por qué esa prisa, esa torpeza? Llamé otra vez. El número seguía apagado.
La angustia empezó a subir como una marea lenta. No podía pensar con claridad. Fui al cuarto de mi hijo. Todo seguía igual que el día en que lo enterramos. El olor a su colonia, el retrato en la mesa, las botas limpias junto a la cama. Dejé al bebé en la cuna y me quedé mirándolo. El tic-tac del reloj se mezclaba con su respiración. Traté de dormir, pero no pude. A medianoche el bebé empezó a llorar. Al tomarlo en brazos, un rayo de luna iluminó su rostro y sentí un vacío en el estómago. Había algo diferente. La forma de su boca, el color de sus ojos, no eran los mismos que recordaba. No podía explicarlo, pero supe, con esa certeza que solo las madres tienen, que algo no estaba bien. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando el llanto del bebé, el crujir de la madera y mis propios pensamientos. Sabía que al día siguiente tendría que tomar una decisión, seguir fingiendo que todo estaba bien, o empezar a buscar la verdad. Y aunque todavía no lo sabía, esa búsqueda iba a cambiar mi vida para siempre. Si estás escuchando esta historia, recuerda que a veces los secretos más oscuros se esconden donde creemos tener amor. Suscríbete y acompáñame, porque lo que viene apenas comienza. Esa noche, el viento cambió, ya no sonaba como antes. Soplaba entre los árboles, pero cada ráfaga parecía traer un susurro distinto, como si alguien caminara alrededor de la casa sin atreverse a tocar la puerta. No pude dormir. La mecedora crujía bajo mi peso. El bebé descansaba sobre mi pecho. Y el reloj, implacable, marcaba cada minuto de mi incertidumbre. Desde que se fue, no he dejado de pensar en su mirada. Esa mezcla de culpa y miedo, como si hubiese querido decirme algo, pero no se atrevió. La noche avanzaba despacio. La lámpara del pasillo parpadeaba de vez en cuando, y el sonido de la lluvia empezó a golpear el tejado, primero suave, luego más fuerte, hasta convertirse en un tambor incesante que acompañaba mis pensamientos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí se veía el camino de tierra por donde ella había desaparecido horas antes. Vacío. Ni un coche, ni una sombra, ni una luz. Solo oscuridad y el reflejo de mi propio rostro en el cristal. El bebé se movió. Su llanto rompió el silencio con una fuerza que me hizo temblar. Lo alcé, tratando de calmarlo, pero al mirarlo de cerca sentí de nuevo esa punzada extraña. Su cara era tan dulce, tan tranquila, y aún así, algo en él me resultaba ajeno. No sabría decir qué. Era como mirar un cuadro conocido, al que alguien le ha cambiado un detalle sin avisar. Mientras lo arrullaba, la pulsera metálica brilló con la luz tenue. Volví a observarla. Esa plaquita con el apellido de mi hijo. No dejaba de pensar en lo mal grabadas que estaban las letras. Parecían hechas con un cuchillo. Pasé el dedo sobre ellas y sentí la aspereza del metal. Debajo, el relieve de algo raspado, un nombre borrado. Mi respiración se aceleró. Pensé en llamar al hospital, pero ¿qué les diría? ¿Que no reconocía a mi propio nieto? Hasta decirlo en voz alta sonaba una locura. Me miré al espejo. Tenía ojeras profundas, los ojos enrojecidos. Quizá era el cansancio, me dije. Quizá mi mente buscaba fantasmas donde no los había, pero dentro de mí una voz insistía, no es tu nieto. Caminé hasta el cuarto de mi hijo. El olor a madera, a polvo y a recuerdos me envolvió. Encendí la lámpara de mesa. En la pared aún colgaban las fotos del día de su boda. Ella sonreía. Él la miraba con esa calma suya, como si todo en el mundo estuviera bien. Me senté en la cama y el bebé se quedó dormido. El silencio volvió a caer, pesado, casi sagrado. Entonces lo escuché, un ruido seco, afuera, en el patio, como un paso. Apagué la luz. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a despertarlo. Esperé conteniendo el aliento. Nada. Solo el sonido de la lluvia y las ramas agitadas. Me quedé así un buen rato, y en esa oscuridad recordé algo. El día que mi hijo murió,
Su coche apareció destrozado en un barranco, pero nadie vio el accidente. Ella, mi nuera, dijo que había salido antes, que no iba con él. Lloró, gritó, se desmayó frente al ataúd, pero ahora, recordándolo, su llanto me parece distinto, no de dolor, sino de miedo. El reloj marcó las 2. Me levanté, decidida a revisar la bolsa que había dejado sobre la mesa. Dentro encontré un biberón, una manta y una pequeña tarjeta de hospital, pero no era del hospital donde había nacido el bebé, era de otro, en otra ciudad, a cientos de kilómetros. Mi corazón se detuvo un instante. Intenté razonar. Podía haber cambiado de hospital por una urgencia, por cualquier cosa. Sí, podía hacer eso, pero en la esquina de la tarjeta había una fecha, 3 días después del parto que yo recordaba. Esa noche comprendí que algo estaba muy mal. Ya no podía mentirme. Fui al cuarto del bebé y lo miré dormir. Su respiración era tranquila, su piel perfecta, su pequeño puño cerrado como si escondiera un secreto. Me incliné y acaricié su frente. No tenía fiebre, no lloraba, pero yo sí, no por miedo, sino por intuición, porque sabía que esa calma solo era el principio de algo mucho más grande. Afuera, la tormenta empezó a calmarse, y el amanecer se filtró por la ventana con una luz gris, cansada. Me senté junto a la cuna. Había pasado toda la noche despierta. No tenía respuestas, solo esa certeza muda de que mi nuera no iba a volver, y que el niño que dormía frente a mí traía consigo un misterio que todavía no podía comprender. Mientras el sol se levantaba, sentí una resolución fría dentro de mí. Si nadie iba a buscar la verdad, lo haría yo. Por mi hijo, por mí y por ese bebé que, aunque no sabía quién era, ya había cambiado mi destino para siempre. El amanecer llegó sin avisar. Una línea gris atravesó las cortinas, iluminando la habitación con esa luz fría que no calienta. La luz de los días en los que uno ya no espera nada bueno. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, el de mi nuera, con esa expresión que no sé si era culpa, miedo o despedida. A veces, cuando un recuerdo te duele demasiado, el cuerpo trata de borrarlo, pero el mío no lo consiguió. Esa imagen seguía clavada, como una espina. El bebé dormía aún. Su respiración era pausada. Su pequeña mano asomaba entre las mantas, aferrada a la nada. Me incliné para mirarlo de cerca. Tenía una manchita detrás de la oreja, una marca que yo nunca había visto. Una simple mancha, diría cualquiera. Pero para mí fue otra grieta en la mentira. Fui a la cocina, preparé café aunque no tenía hambre. El olor llenó la casa, pero no me reconfortó. Encendí el teléfono. La pantalla mostraba la misma notificación. Sin servicio, sin mensajes nuevos. Marqué su número, una vez, 2, 3, nada. Cada tono era más largo, más vacío. Esa voz automática, con su tono impersonal, me pareció casi cruel. El número que usted marcó no se encuentra disponible. Cerré los ojos. No quería llorar, pero las lágrimas llegaron igual. No por pena, sino por rabia. Por no entender, por sentirme engañada, usada. Me senté junto a la ventana con el teléfono en las manos. Afuera, la calle estaba vacía. Nadie pasaba por allí desde hacía días. El polvo cubría el camino y los árboles parecían dormidos. Pensé en caminar hasta el pueblo, pero el bebé, ¿qué haría con él? No podía dejarlo solo y tampoco podía llevarlo sin saber qué decir. Eran casi las 9 cuando me decidí a revisar la bolsa que ella había dejado. Ya lo había hecho la noche anterior, pero ahora lo haría con calma, como una mujer que busca una pista en un crimen que aún no entiende. Vacía la bolsa sobre la mesa. Había pañales, ropa, un frasco de leche y una carpeta doblada con documentos. El nombre en la primera hoja no era el de mi hijo, era otro, un apellido que jamás había escuchado. Mi respiración se cortó. Busqué el certificado del hospital, esa tarjeta pequeña que había visto antes. Allí estaba, otro hospital, otra ciudad y una fecha distinta.
3 días después del parto que yo recordaba. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que tuve que sentarme. Releí cada línea, cada sello. Nada coincidía. Era como si alguien hubiera construido una historia paralela, idéntica a la mía, pero con piezas que no encajaban. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? Mi nuera dejó acá un bebé y creo que no es mi nieto. Sonaría como una vieja confundida por el dolor. Y si tenían razón, si me equivocaba, ¿podrían quitármelo? La idea me heló la sangre. Tomé aire. Tenía que ser más lista. Tenía que observar, esperar, encontrar pruebas. No actuar por impulso. Caminé por la casa tratando de pensar con claridad. Cada paso resonaba en la madera como un eco de mis pensamientos. El bebé despertó y su llanto llenó el silencio. Lo alcé, lo miré. Sus ojos se abrieron y me miró también. Fue apenas un segundo, pero sentí que algo en esa mirada me atravesaba. Había inteligencia allí, una calma inquietante. Como si, de alguna manera, él también supiera que yo había empezado a sospechar. Le di el biberón, lo acuné hasta que volvió a dormirse. Y mientras lo hacía, mi mente volvió al día del entierro de mi hijo. Ella estaba allí, vestida de negro, con un pañuelo cubriéndole el rostro. Lloró. Sí, pero nunca me miró, nunca me tocó la mano, no dijo lo siento, ni te juro que lo amé, nada. Solo se mantuvo al margen, en silencio, como una actriz interpretando su papel ante un público invisible. Me levanté, abrí la caja donde guardaba los papeles de mi hijo. Entre ellos había un sobre amarillento con fotos del hospital, de los días previos al parto. Allí estaba ella, sonriendo con una dulzura que ya no recordaba. Y el bebé recién nacido, en brazos de una enfermera. Lo miré detenidamente. Era más pequeño, la piel más clara, y no tenía esa mancha detrás de la oreja. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Mi respiración se volvió irregular. No podía negar lo evidente. Ese niño no era el mismo. No podía hacerlo. Me senté en el suelo, las fotos en las manos, el corazón desbocado. Quise creer que había una explicación lógica, que quizá los bebés cambian, que las marcas aparecen con el tiempo, pero una parte de mí, la más profunda, sabía que lo que estaba viendo era imposible de negar. La tarde cayó sin que me diera cuenta. El sol se apagó detrás de los árboles y la casa volvió a sumirse en sombras. Me quedé quieta, escuchando el viento, el llanto del niño y el sonido lejano de un teléfono que, en algún lugar, seguía sin responder. Esa noche, por primera vez, entendí que mi vida había dado un giro del que ya no habría regreso. Mi nuera no solo había desaparecido, había dejado atrás una mentira. Y en el centro de esa mentira dormía un niño que no era mío, pero que ahora dependía solo de mí. No sabía por dónde empezar, solo sabía una cosa: iba a encontrar la verdad, y no iba a detenerme hasta hacerlo. El amanecer de ese día fue distinto. El aire tenía un peso nuevo, una quietud sospechosa, como si hasta el viento contuviera la respiración esperando lo que estaba por venir. Yo tampoco dormí. Pasé la noche revisando una y otra vez las mismas fotografías, buscando en cada detalle una explicación, una coincidencia, un error que me devolviera la paz. Pero no había paz posible. Las pruebas estaban allí, frente a mis ojos, y la verdad, aunque todavía incompleta, ya tenía forma. Cuando el primer rayo de luz tocó el marco de la ventana, me levanté. El bebé dormía, envuelto entre mantas, ajeno a todo. Su respiración era un vaivén sereno, casi hipnótico. Lo miré largo rato. No tenía la culpa de nada, pero aún así, cada vez que lo veía, sentía el peso de una pregunta que no podía soltar. ¿Quién eres, pequeño? Preparé un bolso con lo necesario y tomé el teléfono. El número seguía apagado. Ya no esperaba que contestara. Lo marqué una vez más, solo por costumbre, por ese reflejo absurdo que tenemos los que aún queremos creer.
pero fue inútil. El silencio del otro lado de la línea me confirmó lo que ya sabía. Ella no iba a volver. Vestí al bebé con cuidado, tomé las fotos, los papeles, la pulsera. No iba a quedarme de brazos cruzados. Tenía que saber la verdad. Y el único lugar donde podía empezar era el hospital. Cerré la puerta de la casa. El aire frío de la mañana me golpeó el rostro. El cielo estaba cubierto y el camino de tierra que conducía al pueblo parecía más largo que nunca. Mientras caminaba, cada paso me dolía, no solo por el cansancio, sino por la mezcla de miedo y determinación que me apretaba el pecho. Llevaba al bebé envuelto en la manta azul, y el sonido de su respiración era lo único que me mantenía firme. El hospital estaba a 1 hora en autobús. Un edificio gris, con paredes húmedas y el olor a desinfectante impregnado en cada esquina. Hacía años que no volvía allí. Recordaba el día en que nació mi nieto, los nervios, la alegría, el llanto de mi hijo cuando lo vio por primera vez. Pensé que nunca podría borrar ese sonido. Y sin embargo, todo aquello parecía ahora una mentira bien contada. Me acerqué al mostrador. Una enfermera joven me miró con desconfianza. «Buenos días», dije, intentando sonar tranquila. «Necesito revisar unos documentos de nacimiento». Ella frunció el ceño. «¿De qué fecha?» Tragué saliva. «De hace 3 meses. El nombre es el de mi hijo, Daniel Ruiz. Mi nuera se llama Clara Esteves». Tecleó algo en el ordenador. El silencio fue largo, incómodo. «Aquí no tengo ningún registro con esos nombres», respondió al fin. «¿Está segura del hospital?» Mi estómago se encogió. «Completamente. Mi hijo. Él nació aquí y su esposa también dio a luz aquí. Yo estuve ese día». La enfermera pareció dudar. «Tal vez podría verificarlo en archivo físico, pero esas carpetas están en el sótano. Solo el personal autorizado puede entrar». Sentí como la desesperación me subía por la garganta. «Por favor», dije, «solo necesito ver un documento, un registro, cualquier cosa». Su mirada cambió. Me observó unos segundos y tal vez vio en mis ojos que no estaba mintiendo. Suspiró. «Espere aquí. Veré qué puedo hacer». La vi alejarse por el pasillo, sus pasos resonando en el piso de azulejos. El bebé se movió en mis brazos. Miré alrededor. Los rostros en la sala de espera iban y venían, ajenos a mi tormenta. Una mujer discutía con un médico, un anciano tosía sin parar. Nadie sospechaba que, a unos metros, una historia mucho más oscura estaba a punto de abrirse. Pasaron casi 20 minutos. Luego escuché pasos apresurados. La enfermera volvió, con el ceño más fruncido que antes. Traía un expediente entre las manos. «Encontré esto», dijo en voz baja, «pero no entiendo. El registro está cerrado». «¿Cerrado? ¿Qué significa eso?» «Que el nacimiento fue registrado, pero el archivo fue bloqueado por solicitud familiar. Solo una persona firmó la autorización y no fue la madre». Mi corazón se detuvo. «¿Quién firmó?» Ella bajó la voz. «Un hombre, alguien llamado Luis Esteves. Luis, el hermano de Clara. Un nombre que apenas recordaba, un rostro que vi solo una vez, en la boda, de pie al fondo, mirando en silencio. Sentí un vacío en el estómago. «¿Puedo ver la firma?», pregunté. Ella asintió, pero su voz bajó aún más. «No debería mostrarle esto. Si alguien pregunta, diga que no lo vio aquí». Desplegó la hoja sobre el mostrador. La firma era torpe, apresurada. Pero al lado del sello había algo más, un número de identificación y una fecha. 2 días después de la muerte de mi hijo. Me quedé helada. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el expediente. «Eso no tiene sentido», murmuré. «Mi hijo murió antes». La enfermera me miró con compasión, o tal vez con miedo. «No sé qué decirle, señora. Solo sé que alguien cambió algo en esos papeles. Y no fue el personal del hospital». Cerré la carpeta con cuidado. La sostuve contra mi pecho como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. Agradecí con un hilo de voz y salí. El aire afuera era más frío, el cielo más oscuro. Sentí la necesidad de llorar, de gritar, pero no podía.
no delante del niño. Me senté en un banco frente al hospital. El bebé dormía, ajeno al peso de mi hallazgo. Lo miré y susurré casi sin voz. ¿Quién eres tú, pequeño? ¿Y qué te han hecho? El viento movió las hojas a mi alrededor. Un papel cayó a mis pies. Era un recibo de la cafetería del hospital, con una fecha anterior a la muerte de mi hijo. En el reverso había una nota escrita a mano. Cita confirmada. Entrega en la sala 3B. No debe saberlo nadie. Sentí un escalofrío. Miré alrededor, pero nadie parecía haberlo dejado caer. Lo guardé sin pensarlo. Ya no podía ser casualidad. Había demasiadas piezas sueltas, y todas apuntaban a una sola dirección. La mentira no era solo de ella. Había más gente detrás. Alguien más sabía lo que había pasado con mi verdadero nieto. Me levanté con el bebé en brazos. Esa no sería mi última visita al hospital. Apenas había tocado la superficie de algo mucho más profundo. Y aunque el miedo me acompañaba como una sombra, ya no podía detenerme. Porque una vez que la verdad te susurra al oído, no hay silencio capaz de callarla. El día siguiente amaneció sin color. El cielo estaba gris, espeso, como si el mundo entero supiera que algo se estaba pudriendo en silencio. No había pájaros, no había ruido, solo el eco lejano del viento entre los árboles secos del camino. Regresé a casa con la cabeza llena de preguntas y las manos vacías. Pero a veces el silencio de un hogar guarda más respuestas que 1000 voces. El bebé dormía en su cuna, ajeno a todo. Su respiración era un vaivén tranquilo que contrastaba con el caos dentro de mi pecho. Dejé mi bolso sobre la mesa, me serví café y me senté frente a la ventana. Miré hacia el horizonte y por un momento me vi desde afuera. Una mujer cansada, sola, con los ojos vacíos de sueño y el alma llena de sospechas. Durante años había vivido creyendo que ya nada podía sorprenderme, que la vida me había mostrado todo lo que tenía para herirme. Pero esa semana me demostró que siempre hay algo más que perder. El hospital, los papeles, la firma falsa, el nombre del hermano, todo era una cadena de sombras. Y en medio de ellas, ese niño. Un niño que había llegado a mis brazos como una promesa, pero que ahora se sentía como un acertijo que alguien había dejado a propósito. Me levanté y caminé hasta el cuarto de mi hijo. Hacía meses que no me atrevía a entrar ahí con la puerta cerrada. El aire olía igual a madera vieja, a perfume masculino, a ausencia. Encendí la lámpara y miré las cosas como si las viera por primera vez. Sus botas cubiertas de polvo, su guitarra apoyada en la pared, las cuerdas aún tensas, esperando una canción que nunca volvería a sonar. El bebé emitió un pequeño gemido desde la cuna. Le acaricié el rostro y sus ojos se entreabrieron, buscándome. Era extraño. Cada día encontraba algo nuevo en su cara, algo que lo hacía más diferente, más ajeno, como si el tiempo lo separara aún más de lo que yo quería creer. Abrí el armario. En el estante superior, una caja de madera esperaba cubierta por una fina capa de polvo. La bajé con cuidado. Era la caja donde guardaba las cosas de mi hijo. Sus documentos, sus cartas, su reloj, las fotografías del nacimiento de su hijo. Mi supuesto nieto. Me senté en el suelo. Mis manos temblaban cuando quité la tapa. Dentro, el pasado me miraba desde el papel. Allí estaban las fotos del hospital. Mi hijo con la bata blanca del quirófano, la enfermera sosteniendo al bebé envuelto en una manta celeste, y Clara, mi nuera, recostada en la cama, sonriendo. Al principio no vi nada fuera de lugar, pero luego, poco a poco, empecé a notar los detalles. La forma del rostro del bebé, el tono más claro de la piel, los ojos. Esos ojos eran completamente diferentes. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Tomé la foto y la acerqué a la lámpara. La miré 1, 2, 10 veces. No, no había duda. Ese niño no era el que dormía en la cuna. Un ruido seco me hizo girar la cabeza. El reloj de pared había caído al suelo.
No sé cómo ni por qué, pero su caída rompió el silencio como un disparo. Me quedé mirando el reloj en el suelo. La aguja seguía moviéndose, como si el tiempo quisiera recordarme que, a pesar de todo, seguía avanzando. Pero yo ya no era la misma. Algo en mí se rompió en ese instante. Respiré hondo y miré la foto una vez más. Había un número de identificación en la esquina inferior. Paciente 80 y 7-4B. No recordaba haberlo visto antes. Era como una clave, una pista. Algo que no debía estar ahí, pero que alguien había dejado a propósito. Busqué el resto de las fotos. Una de ellas me llamó la atención. No era del hospital, era más vieja, más informal. En ella, mi hijo y Clara estaban de pie frente a una casa pequeña, sujetando una caja en las manos. Parecían felices. Pero detrás, en la sombra, había alguien más. Una figura masculina borrosa, apenas visible, mirándolos desde la distancia. La amplié con la vista. El corazón me dio un salto. Era el mismo rostro que había visto en el expediente del hospital, Luis Esteves, el hermano de Clara. Un frío me recorrió la espalda. Guardé la foto con cuidado y miré al bebé. Dormía tranquilo, como si nada de aquello tuviera importancia. Pero yo sabía que la tenía. Esa foto era la confirmación de que no me estaba volviendo loca. Había alguien detrás de todo esto, y ese alguien había planeado cada paso. La tarde comenzó a caer. Encendí una vela en la mesa. La luz temblaba en la pared, dibujando sombras que parecían moverse por cuenta propia. Tomé la foto entre los dedos. El papel temblaba como si tuviera vida. Recordé la última conversación que tuve con mi hijo. Fue una semana antes del accidente. Me había llamado al atardecer, con voz cansada pero tranquila. Todo está bien, mamá, me dijo. Solo necesito un poco de tiempo para arreglar unas cosas. Un poco de tiempo. Eso fue lo último que me pidió. Y ahora, meses después, entendía que tal vez no hablaba de su trabajo ni de su vida cotidiana. Tal vez se refería a esto, a una verdad que nunca alcanzó a contarme. El bebé se movió en la cuna, abrió los ojos y me miró fijamente. Por un momento juraría que su expresión cambió. Era solo un niño, lo sabía, pero había algo en su mirada que me desarmó por completo. No era inocencia, era reconocimiento, como si supiera quién era yo, como si, de algún modo, también me estuviera observando a mí. Me incliné y lo tomé en brazos. El contacto de su piel tibia me hizo dudar. Me hizo recordar que, más allá del miedo, seguía siendo un ser indefenso. Le susurré al oído sin saber por qué. No te preocupes, no voy a dejar que te hagan daño. Aunque no sepa quién eres, te protegeré. Mi voz se quebró al decirlo, porque por primera vez sentí que estaba hablando con un extraño al que empezaba a amar. Me quedé en la mecedora con él dormido sobre mi pecho. El reloj seguía sin colgar, la foto seguía sobre la mesa. Y yo, entre las sombras de la noche, supe que ya no había marcha atrás. Había abierto una puerta, y detrás de ella me esperaba una verdad que podía destruirme, pero también liberarme. No sabía qué iba a encontrar, solo sabía que esa foto era el principio del fin. Esa noche el sueño no llegó. Ni el cansancio, ni el silencio, ni la oscuridad pudieron calmar mi mente. Había algo en mí que ya no pertenecía al descanso. Una mujer que empieza a conocer la verdad deja de dormir para siempre. Me senté frente a la mesa, con la vela aún encendida. La llama se movía con cada corriente de aire, proyectando sombras que parecían respirar. Frente a mí, la foto del hospital, el rostro de mi hijo, el bebé en brazos de la enfermera, Clara sonriendo, y al fondo, en una esquina apenas visible, una figura de uniforme blanco, el cabello recogido, la mirada dirigida fuera de cámara. Una enfermera, era ella. Esa mujer había estado allí, en ese preciso instante, y si alguien podía decirme la verdad, era ella. Recordaba su rostro vagamente, una presencia silenciosa, amable. Fue quien me permitió verlo por primera vez, quien me dijo, «Felicitaciones, abuela»,
con una sonrisa tan dulce que nunca olvidé, o al menos eso creí. Pero las cosas dulces también pueden esconder veneno. Tomé el teléfono y marqué el número del hospital. Pedí hablar con el área de maternidad. Una voz cansada respondió. Me presenté, expliqué que necesitaba hablar con alguien del turno de aquella noche, la noche en que nació el hijo de Clara y Daniel Ruiz. El silencio al otro lado de la línea fue extraño, largo, incómodo. Esa persona ya no trabaja aquí, dijo finalmente la voz. ¿Podría darme su nombre completo? No tengo autorización para eso. Cortaron. Me quedé mirando el aparato, con el zumbido del silencio metido en los oídos. La vela se consumía lentamente, y el aire olía a cera y café viejo. Sabía que no podía rendirme. El nombre lo había escuchado antes. Laura. Sí, se llamaba Laura. Lo recordé de pronto. Una mujer de unos 40 años, de voz suave y mirada cansada. Busqué en la guía del pueblo. Nada. Pero entonces recordé algo más. En la parte trasera de una de las fotos, con letra de mi hijo, había una dedicatoria. Gracias por todo, Laura. Sin ti, nada habría sido posible. Nada habría sido posible. Esa frase me quemó por dentro. ¿Qué quiso decir con eso? Al amanecer, dejé al bebé dormido en su cuna y salí. El aire de la mañana olía a humedad y el camino hacia el pueblo parecía más largo que nunca. Cada paso resonaba en la tierra mojada, cada sonido era una advertencia. Tomé un taxi hacia la ciudad vecina. En el camino, las montañas parecían vigilarme. Sus siluetas se recortaban contra el cielo como gigantes dormidos, y por un momento sentí que no estaba sola. No porque alguien me acompañara, sino porque alguien me observaba. El hospital viejo apareció entre los árboles, con su fachada descascarada y los vidrios empañados. Había sido cerrado hacía años, pero algunos empleados habían sido transferidos a clínicas pequeñas, y según los registros que logré conseguir, Laura era ahora enfermera en una clínica rural, a 1 hora de allí. Llegué al lugar con el corazón latiendo tan fuerte que temí que el niño en mis brazos pudiera oírlo. La clínica era un edificio humilde, de paredes verdes y olor a alcohol y lejía. Una mujer con uniforme blanco me miró desde la recepción. ¿Busca a alguien?, preguntó. A Laura. Laura Méndez. Trabajaba antes en el hospital de San Rafael. La mujer dudó, me observó con atención. Un momento. Desapareció tras una puerta y por un instante pensé que no volvería. Pero volvió, y con ella una figura delgada, de rostro envejecido y mirada cansada. Era ella. La reconocí al instante, aunque su cabello ahora estaba gris y su voz temblaba un poco. Cuando me vio, algo en su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y miedo. ¿La conozco?, preguntó con cautela. Sí, respondí, acercándome despacio. ¿Usted estuvo allí la noche en que nació el hijo de mi hijo? Clara Esteves. Daniel Ruiz. Era usted quien sostenía al bebé. Laura palideció. Retrocedió un paso. No debería hablar de eso. Por favor, dije, casi suplicando. Solo necesito entender. Algo pasó esa noche, ¿verdad? No estoy loca. Lo sé. Ella miró a su alrededor. Asegurándose de que nadie nos escuchara, me hizo un gesto. Venga conmigo. Me condujo por un pasillo estrecho, hasta una pequeña sala donde solo había una mesa y 2 sillas. El sonido de un reloj en la pared marcaba el ritmo de mi respiración. Laura se sentó. No me miró directamente. Sus manos temblaban. ¿No debería hablar?, repitió. Hay cosas que no debieron pasar, cosas que se escondieron muy rápido. Por favor, insistí. Mi hijo murió. Mi nuera desapareció. ¿Y ese niño? Ese niño no es mi nieto. Necesito saber la verdad. Laura levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos. No puedo decirle mucho. Solo esto. Aquella noche hubo 2 partos en el mismo pasillo. 2 bebés nacieron con minutos de diferencia. Uno de ellos no sobrevivió. El aire se volvió denso, irrespirable. ¿Está segura?, pregunté en un hilo de voz.
Ella asintió. Pero el registro no coincide. El bebé que murió no fue declarado. ¿Y el otro? Fue entregado con un brazalete que no correspondía. Alguien lo cambió. Mis manos se aferraron al borde de la mesa. ¿Quién? Susurré. Laura negó con la cabeza. No lo sé. Solo recuerdo que después de la entrega vino un hombre. Dijo que era familiar. Firmó unos papeles, se llevó una copia y desapareció. Después, el jefe de área me dijo que olvidara lo ocurrido, que todo estaba arreglado. Me quedé en silencio. Las palabras se clavaron como cuchillos. Todo estaba arreglado. Laura se llevó las manos al rostro. No entiendo qué pasó, señora. Solo sé que el bebé que usted sostiene no nació en esa sala y que el verdadero hijo de su hijo nunca fue entregado oficialmente. El mundo se me vino abajo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me levanté sosteniéndome en la mesa. Laura me miró con pena, pero también con miedo. Si busca respuestas, tenga cuidado. Hay nombres que no deben decirse. Yo ya hablé demasiado. Me acerqué a ella y le tomé la mano. Gracias, susurré, por no seguir callando. Salí de la clínica sin saber cómo había llegado hasta la calle. El viento me golpeó el rostro como una bofetada. El cielo estaba oscuro y las nubes parecían moverse demasiado rápido. Todo a mi alrededor tenía un aire distinto, como si el mundo hubiera cambiado de tono. Caminé sin rumbo durante horas. El bebé dormía contra mi pecho. Cada tanto abría los ojos y me miraba, tranquilo, inocente, ajeno a todo, pero yo ya no podía verlo igual, porque ahora sabía lo que nadie más sabía. Él no era mi nieto, y el verdadero hijo de mi hijo estaba en alguna parte, vivo o muerto, no lo sabía, pero no iba a detenerme hasta encontrarlo. El viento trajo un olor a lluvia y tierra húmeda. La noche empezaba a caer, y mientras caminaba por el camino de regreso, una sola idea martillaba en mi mente, una y otra vez, como un rezo oscuro. Si cambiaron a los niños, también pudieron cambiar las muertes. El camino de regreso a casa fue una niebla. No recuerdo cómo llegué. El paisaje pasaba frente a mis ojos como una película muda, sin color, sin sonido, solo el golpeteo constante del corazón en mis sienes. Las palabras de Laura se repetían una y otra vez. El bebé que usted sostiene no nació en esa sala. Eran como un eco interminable, una sentencia que me acompañaba incluso cuando el silencio era total. Al llegar, la casa me pareció más vieja. Las paredes respiraban una tristeza que antes no había notado. Dejé el bolso sobre la mesa y me desplomé en la silla. El bebé dormía, ajeno al peso del mundo. Yo, en cambio, sentía el alma partida en dos. Una parte quería negarlo todo, la otra sabía que ya no podía volver atrás. Encendí una vela. Su luz temblorosa me recordó las noches de espera cuando mi hijo era pequeño. Cuántas veces había velado su fiebre, cuántas veces había prometido que nada malo le pasaría. Y ahora, allí estaba yo, velando por un niño que no era suyo, ni mío, ni de nadie que yo pudiera nombrar. Afuera llovía. Las gotas caían con ese ritmo lento y constante, que tiene la tristeza cuando se disfraza de calma. Pensé en Laura, en su rostro al decirme que había más personas involucradas, que los registros habían sido cambiados, que alguien había firmado lo que no debía. ¿Quién? ¿Por qué? La respuesta me llegó como un golpe. La herencia, el dinero, el seguro de vida de mi hijo. Recordé la última vez que Clara vino a verme antes del parto. Estábamos en el comedor, el aire olía a sopa recién hecha, y ella me habló con una sonrisa falsa. Esa sonrisa que aprendí a reconocer con los años. Daniel ha cambiado el testamento, dijo, moviendo la cucharita del té. Ahora todo quedará a nombre del bebé, por si algo nos pasa. Y usted, claro, será la tutora legal. En aquel momento no sospeché nada. Me pareció lógico, prudente, pero ahora, sabiendo todo lo que sé, esa conversación sonaba distinta. Si el niño no era el verdadero hijo de mi hijo,
¿Quién se quedaría con la herencia cuando él muriera? ¿Quién firmó los papeles después del accidente? Fui hasta la habitación donde guardaba los documentos de Daniel. Abrí el viejo archivador de metal, papeles, facturas, pólizas, y entre ellos una carpeta roja con letras doradas, testamento y declaraciones legales. Mis manos temblaban al abrirla. Dentro, todo estaba en orden, demasiado en orden. Los sellos eran recientes, las firmas aún frescas. Leí la primera hoja. Mi corazón se detuvo. El documento había sido actualizado 2 días antes de su muerte. El nuevo beneficiario, Luis Esteves, en representación del menor. El nombre me golpeó como un martillo. El hermano de Clara. El mismo que firmó en el hospital. El mismo que aparecía en la foto. Observando desde las sombras. No podía ser coincidencia. Nada lo era ya. Caminé por la sala, los papeles en la mano. Cada paso resonaba como un eco de traición. Todo encajaba ahora. El cambio de brazaletes, el silencio de Clara, la desaparición repentina, la actuación de aquel hombre como supuesto tutor. Mi hijo nunca lo habría permitido. No ese Daniel que conocí, honesto, terco, incapaz de fingir. Entonces recordé algo más. Unos días antes del accidente, él vino a visitarme. Tenía los ojos cansados, las manos temblorosas. Se sentó frente a mí y dijo: «Mamá, si algo me pasa, no firmes nada. ¿Me oyes? Nada». En ese momento pensé que exageraba, que hablaba de su trabajo, de algún problema con el negocio. Le prometí que no lo haría, pero no insistí. Y ahora esas palabras volvían a mí como una advertencia que nunca quise entender. Apreté los papeles contra el pecho. La rabia subió como un fuego lento. La rabia y el miedo mezclados. Porque ya no se trataba solo de un engaño, era una conspiración. En ese instante sonó el timbre. El corazón se me detuvo. El sonido retumbó en toda la casa, lento, grave, como un llamado del pasado. Me acerqué a la puerta con cautela. Miré por la rendija. Nadie. Solo el camino vacío bajo la lluvia. Pero en el suelo, envuelta en una bolsa plástica, había una carta. La tomé con cuidado. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con una letra que reconocí al instante. Era la letra de Clara. Entré corriendo, cerré la puerta y con las manos húmedas abrí el sobre. Dentro había una sola hoja, arrugada, y un pedazo de la misma pulsera metálica que el niño llevaba. La carta decía: «No podía seguir mintiéndote, él no es tu nieto, pero te juro que no quise hacerle daño. Todo fue idea de Luis». Me amenazó. Dijo que si hablaba, nadie me creería, que lo tenía todo bajo control. El bebé verdadero está vivo, pero no conmigo. No puedo decir más. Perdóname. Las letras estaban manchadas de algo que parecía agua o lágrimas. Quizás ambas cosas. Me quedé inmóvil. No podía respirar. Era cierto. Todo lo que había temido, todo lo que había sospechado, era cierto. Clara no desapareció. La hicieron desaparecer. ¿Y mi nieto? Mi verdadero nieto seguía ahí fuera, en algún lugar. El bebé se movió en la cuna, despertando con un gemido suave. Me acerqué, le acaricié la cabeza. Sus ojos se abrieron, profundos, oscuros. Por un momento sentí que entendía todo, que sabía quién era yo, que sabía quién no era él. Le hablé en voz baja, casi un suspiro. «No te preocupes, mi amor, no voy a dejar que esto quede así. Aunque me cueste la vida, voy a encontrarlo, a él y a la verdad». Me senté frente a la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero ya no sonaba igual. Cada gota era un latido, cada rayo un recordatorio. Ya no era una mujer esperando respuestas. Era una madre en guerra, y una madre que busca justicia no conoce el miedo. La noche siguiente fue distinta a todas las anteriores. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si el mundo contuviera el aliento antes de decirme algo que no quería escuchar. Desde la conversación con la enfermera, desde la carta de Clara, cada rincón de la casa había cambiado de significado. Nada era neutro ya.
La lámpara del pasillo, el sonido del reloj, incluso el silencio entre las paredes parecía tener un mensaje que aún no lograba descifrar. Esa noche decidí revisar todo. Cada cajón, cada mueble, cada caja olvidada. Si había una verdad escondida, tenía que estar en algún lugar. Mi hijo no murió por casualidad. Clara no desapareció por miedo. Y ese bebé dormido en mi casa no era un error. Era la pieza central de algo mucho más grande. Apagué las luces, encendí una vela. El resplandor naranja pintó la habitación de sombras vivas, y por un momento tuve la sensación de no estar sola. No miedo, no todavía, pero sí esa conciencia helada de que alguien o algo observaba. Fui hasta el armario de Daniel. El olor de su ropa aún estaba allí, un olor que era mitad consuelo, mitad tortura. En el fondo, entre una chaqueta y una caja de zapatos, encontré algo que nunca había visto. Una carpeta de cuero vieja, con las esquinas gastadas. La abrí. Dentro había fotos, decenas de ellas. Algunas dobladas, otras con manchas, otras recortadas de forma extraña, como si alguien hubiera querido eliminar a alguien del cuadro. Las extendí sobre la mesa. Al principio no entendí lo que veía. Paisajes, coches, gente desconocida. Pero entonces una imagen me detuvo. Era Clara. Estaba frente a una casa blanca con el bebé en brazos. Detrás de ella, medio oculto, un hombre de traje oscuro. No se le veía el rostro completo, pero lo poco que se veía bastaba. La forma del cuerpo, el perfil, el reloj en la muñeca. Era Luis. Le di la vuelta a la foto. Había una fecha, 3 días después del entierro de mi hijo. Sentí cómo se me helaba la sangre. Clara no había huido entonces. Alguien la había obligado. Y ese alguien había estado vigilando desde antes. Busqué más fotos. Había otra, una mujer con bata blanca, de espaldas, entregando algo a una figura masculina. Era el pasillo de un hospital. Reconocí las paredes, las cortinas, los colores, el mismo lugar donde había nacido el bebé, la enfermera, Laura. Y otra vez, la silueta del hombre del reloj. Mis dedos temblaron. Cada imagen era una pieza de un rompecabezas enfermo, y todas, de alguna manera, terminaban en las mismas 2 personas. Clara, Luis. Al fondo de la carpeta había un sobre cerrado. No tenía remitente, solo una palabra escrita a mano. Pruebas. Lo abrí con cuidado. Dentro había negativos fotográficos y una nota. Si estás leyendo esto, es porque ya lo sabes. No confíes en nadie. No entregues al niño. Lo que buscan no es dinero. Me quedé paralizada. El fuego de la vela se agitó, como si la propia casa hubiera exhalado. Lo que buscan no es dinero. Entonces, ¿qué era? ¿Qué podía valer tanto como para cambiar bebés, falsificar muertes, desaparecer personas? Sentí un crujido detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. El pasillo vacío, la penumbra intacta. Pero juraría que había oído pasos, suaves, lentos, del tipo que no pertenecen a nadie vivo. Me levanté, tomé la vela, avancé por el pasillo. La cuna estaba en la habitación del fondo. El bebé dormía, inmóvil, perfecto, demasiado perfecto. Sus ojos cerrados, sus labios apretados. Parecía una estatua de porcelana. Me incliné, puse mi mano sobre su pecho. Sí, respiraba, muy despacio, casi imperceptible. Y entonces lo vi. Debajo de su manta azul sobresalía un papel. Una pequeña nota doblada en 4. La tomé con cuidado. Era un trozo de una hoja de hospital. El mismo sello, el mismo número que había visto en la foto del nacimiento. 87-4B. Pero en la parte inferior, con tinta diferente, había una línea escrita a mano. Solo 4 palabras. Él no debía vivir. La vela casi se apagó. Mi respiración se detuvo. Miré al niño. Por un instante juraría que sus labios se curvaron. No en una sonrisa, sino en algo que no supe nombrar. La habitación se sentía distinta.
más fría, más estrecha, como si las paredes se acercaran lentamente. Volví a mirar la nota. Era imposible que Clara la hubiera dejado allí. No después de su carta. Alguien más había entrado en la casa. Esa noche, mientras dormíamos, corrí a la puerta. La cerradura estaba intacta, pero el pestillo interior, ese que yo misma había echado, estaba abierto. El corazón se me escapó por la boca. No grité, no podía. Solo escuché, y en el silencio más absoluto, entre el sonido del viento y el de mi propia sangre, escuché algo más. Un susurro, débil, cercano. Desde algún lugar del techo, una voz casi imperceptible murmuró: «Ya saben que lo tienes». La vela se apagó. La oscuridad cayó como una losa. Y por primera vez desde que todo comenzó, supe que la verdad no solo estaba cerca, sino que ya me estaba buscando a mí. Esa mañana la casa olía a miedo. No a polvo, ni a humedad, ni siquiera a soledad. Olía a miedo verdadero, a ese que se pega a la piel y no se va ni con el amanecer. Después de aquella noche, no dormí ni un minuto. Esperé sentada, con el bebé en brazos, mirando el fuego apagado de la chimenea, escuchando cada crujido, cada soplo de viento, preguntándome si alguien más seguía allí afuera, esperando, observando, respirando mi misma incertidumbre. La nota seguía sobre la mesa, esas palabras malditas grabadas en mi mente como hierro caliente. Él no debía vivir. La repetí en voz baja, una y otra vez. ¿Quién podía escribir algo así? ¿Y por qué dejar esa amenaza dentro de mi casa? Cuando el sol finalmente asomó entre las nubes, su luz no trajo alivio. Solo confirmó que todo lo de la noche anterior había sido real. Decidí actuar. Ya no podía seguir esperando a que la verdad viniera a mí. Tenía que salir a buscarla. Guardé la nota, las fotos, la carta de Clara y me até el abrigo con manos temblorosas. Dejé al bebé dormido en su cuna, envuelto en la manta celeste con la ventana entreabierta para que entrara el aire del amanecer. Tenía miedo, pero sabía que debía hacerlo sola. Si me seguían, no podían saber que el niño seguía conmigo. El camino hacia el pueblo estaba cubierto de niebla, el suelo húmedo, las ramas goteando agua como si lloraran. El mundo entero parecía un cementerio de secretos. Tenía una dirección escrita en la parte trasera de una de las fotos. Barrio de San Martín, casa 12. Era una letra diferente a la de mi hijo. Supe instintivamente que era la de Clara, y algo en mi interior me dijo que allí encontraría lo que buscaba, o lo que temía. El barrio estaba al borde del río, casas viejas, de madera hinchada por la humedad, y calles que parecían abandonadas por el tiempo. El sonido del agua, chocando contra las piedras, me acompañó todo el camino. Cuando llegué a la casa número 12, mi respiración se detuvo. Era la misma de la foto. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa o nunca hubiera vuelto. Golpeé una vez. Nada. Empujé despacio. El aire dentro era frío, pesado, con olor a papel viejo y a silencio. El lugar parecía intacto, pero había algo extraño en el orden de las cosas. Demasiado limpio, demasiado exacto, como si alguien hubiera borrado la vida de allí con una escoba. Avancé hacia una mesa donde había una caja de cartón. Dentro, más fotografías y una libreta. La abrí. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos, listas de medicamentos, nombres de hospitales y, en una de las hojas centrales, una frase subrayada 3 veces. Me la quitaron, dicen que murió, pero sé que no. El corazón me dio un vuelco. Esa letra no era de Clara, era de otra mujer, más firme, más precisa. Pasé las páginas una a una hasta que encontré una foto clavada entre las hojas. Era ella, una mujer joven con el cabello oscuro y los ojos verdes. En brazos, un bebé, su bebé. Lo reconocí al instante, esa manchita detrás de la oreja, ese mismo gesto de las manos al dormir, el mismo niño que ahora dormía en mi casa.
Me quedé sin aliento. La mano me tembló tanto que casi rompí la foto. En el reverso, un nombre escrito con tinta azul. Elena Morales. Ella es la otra madre, pensé. La mujer a la que le arrebataron a su hijo para entregárselo a otra. El eslabón perdido de todo este infierno. Sentí un ruido en la planta baja. Un golpe suave pero claro. Alguien estaba allí. Apagué el instinto de correr. Me acerqué despacio a la escalera y miré hacia abajo. Una silueta se movía entre las sombras, delgada, cansada, con el cabello suelto. ¿Quién está ahí?, pregunté. Silencio. Solo el sonido de un paso y luego una voz, ronca, gastada por el llanto. Yo también lo busco. La reconocí de inmediato. Esa voz la había escuchado en mis sueños, en las noches donde el miedo me susurraba nombres sin rostro. Bajé lentamente. Ella estaba allí, parada junto a la ventana, sujeta a una foto igual que la mía. Elena Morales. Tenía la mirada de una mujer que había perdido todo menos la rabia. Sus manos estaban cubiertas de cicatrices. Y cuando habló, su voz no tembló. No sabía quién era usted. Solo seguí las pistas, las mismas que usted. Nos miramos sin decir palabra. No hacían falta. Dos madres no necesitan explicación para entenderse. Mi hijo nació la misma noche que el suyo, dijo, pero me dijeron que no respiró, que no sobrevivió. No me dejaron verlo, ni despedirme. Solo me dieron un papel, una firma y un vacío que no se llenó jamás. Sus palabras me atravesaron. Era mi historia también, pero invertida. Dos vidas rotas por la misma mentira. Le mostré la foto. Ella la tomó con las manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese es él, susurró. Mi hijo. Lo reconocería incluso dormida. Se derrumbó. Y con ella, todo lo que quedaba de mis defensas. La abracé. No dije nada. No había palabras para eso. Nos quedamos así largo rato llorando en silencio, mientras afuera la lluvia volvía a empezar. ¿Por qué?, preguntó de pronto. ¿Por qué alguien haría algo así? Le mostré la carta de Clara, la firma de Luis, los documentos falsos, la nota del hospital. Elena los leyó uno por uno. Cuando terminó, se quedó mirando la ventana. Luis, murmuró, lo conozco. Era socio de mi exmarido. Dirigían una clínica privada, especializada en adopciones selectivas. La palabra selectivas me hizo sentir náuseas. Ella asintió con una tristeza vieja. Vendían bebés, señora. Los cambiaban, los registraban con nombres falsos, los entregaban a familias con dinero o los usaban para conseguir herencias. Su hijo se metió con la gente equivocada. El aire se volvió denso. El mundo giraba sin moverse. Por fin, las piezas encajaban. Daniel no había muerto por accidente. Había descubierto el negocio de su cuñado y había intentado detenerlo. Por eso lo silenciaron. Me levanté, el cuerpo me temblaba, pero no de miedo. Era furia. Furia pura. Elena me miró con lágrimas en los ojos. ¿Dónde está ahora?, preguntó. ¿Dónde está mi hijo? En mi casa, dije. Y supe que esa frase cambiaría nuestras vidas para siempre. Nos quedamos en silencio, dos mujeres unidas por el mismo niño, por el mismo dolor, por la misma pérdida. El reloj de pared marcó la hora. Las campanadas resonaron como advertencias. Sabíamos que no podíamos quedarnos mucho tiempo allí. Si Luis o los suyos sabían que habíamos conectado las piezas, vendrían por nosotros. Salimos de la casa sin mirar atrás. El cielo estaba rojo, como si el atardecer hubiera decidido arder con nosotras. En ese momento supe algo con absoluta claridad. Ya no buscábamos solo la verdad, buscábamos justicia. Y ninguna de las dos estaba dispuesta a detenerse. Nunca olvidaré el sonido de aquel amanecer. No el canto de los pájaros, ni el murmullo del viento entre los árboles. Era otro sonido. Uno que venía de dentro, como si mi corazón latiera fuera de ritmo desde hacía meses. Y recién entonces hubiera decidido marcar su compás verdadero. Elena y yo volvimos a casa antes de que saliera el sol.
El cielo tenía ese color violeta que anuncia las horas en que los secretos no deberían decirse. El bebé dormía en la cuna, envuelto en la manta azul, ajeno a los fantasmas que llenaban la habitación. Elena se quedó de pie, sin moverse. Lo miraba como si temiera tocarlo. Las lágrimas le corrían sin hacer ruido, como si el llanto fuera una plegaria silenciosa. Yo tampoco podía hablar, solo la observaba. Su rostro, su manera de respirar, la forma en que sus dedos temblaban al acercarse al niño. Y entonces, el teléfono sonó. Un sonido cortante, casi violento, rompiendo el aire como un trueno. Nos miramos. Nadie había llamado en semanas. Tomé el auricular. No dije nada al principio. Sabía que irías a verla, dijo una voz. Era una voz femenina, débil, rota. Clara, susurré. Elena me miró confundida. Yo temblaba. ¿Dónde estás?, pregunté. Silencio. Después un suspiro. Necesito verte, solo a ti, esta noche. En el mismo lugar donde todo empezó. La línea se cortó. No dije nada durante un largo rato. Elena comprendió sin que yo hablara. Asintió lentamente. Ve, dijo. Yo cuidaré de él. Su voz era firme, no de resignación, sino de fuerza. Esa clase de fuerza que solo tienen las madres que han llorado demasiado. El viejo camino hacia el hospital estaba cubierto de hojas húmedas. La lluvia de la tarde había dejado charcos donde el cielo se reflejaba como un espejo roto. Cada paso que daba resonaba en el aire como un eco antiguo. No había llevado el coche. No quería que nadie supiera que iba hacia allí. La cita no tenía sentido, pero el miedo a no ir era peor que el miedo a lo que pudiera encontrar. El hospital estaba casi vacío. Solo una luz tenue en la sala de maternidad. Caminé despacio por el pasillo. El sonido de mis pasos se mezclaba con el zumbido de las lámparas viejas. Y allí estaba, de pie, junto a la ventana, Clara. Su figura era apenas una sombra recortada contra la luz. El cabello más corto, el rostro demacrado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, los de una mujer que amó demasiado y que por amor cruzó todas las líneas del bien y del mal. No creí que vendrías, dijo sin mirarme. No creí que aún estuvieras viva. Silencio, solo el ruido distante del viento golpeando las ventanas. Se volvió lentamente. Tenía las manos vacías, pero sus dedos estaban manchados de algo oscuro, como tinta o como sangre vieja. No quería que fuera así, dijo. Nada de esto. Yo solo quería protegerlo. ¿Proteger a quién?, pregunté. A tu hijo, susurró. A Daniel. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué le hiciste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No fui yo, fue Luis. Daniel descubrió lo que hacíamos. Los registros falsos, las adopciones. Intentó denunciarlo. Yo le supliqué que esperara, que no hablara hasta que pudiera poner a salvo al bebé. Pero Luis lo supo antes. El accidente, murmuré. Ella asintió. Nunca hubo accidente, fue planeado. Él no debía volver a casa, pero yo no podía dejar que su hijo cayera en manos de Luis. Así que lo cambié. Tomé el bebé de otra mujer, Elena, y fingí que era el nuestro. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, irremediables. ¿Por qué ese bebé?, pregunté. Porque era el único que podía salvarlo todo. Luis necesitaba un heredero para acceder a la herencia de tu hijo. Y el verdadero hijo de Daniel ya no estaba. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz se quebró. Murió, no en el parto, sino días después. Luis mandó ocultarlo. Dijo que un bebé muerto no sirve para nada. Y entonces me obligó a buscar otro, uno vivo, uno que pudiera tener su apellido. El corazón se me detuvo. Miré el suelo. La linterna del pasillo parpadeó una vez, como si la luz misma temiera oírnos. ¿Y ahora? ¿Por qué me buscas?, pregunté. Porque él también me busca a mí, dijo con voz apenas audible. Luis, el aire se volvió espeso. Ella dio un paso hacia mí. Vas a tener que elegir. Ese niño no es de tu sangre,
pero es inocente. Luis no lo dejará vivir. Y si no te vas, tampoco a ti. El sonido de un coche afuera la hizo girar. Sus ojos se abrieron como si viera a la muerte misma. Ya están aquí, dijo. La tomé del brazo. ¿Quién es? Pero no respondió. Solo empujó un sobre en mis manos. Llévate esto. Todo está ahí. Las cuentas, los nombres, las pruebas. Entrégalos a la policía. Y cuida del niño. Ven conmigo, le supliqué. Ya es tarde. El ruido de pasos en el pasillo cortó el aire. Sombras moviéndose detrás de la puerta. Ella me empujó hacia una salida lateral. ¡Corre! No tuve tiempo de pensar. Corrí. Los pasillos parecían alargarse infinitos. Escuché voces, gritos, el golpe seco de una puerta al cerrarse. Cuando salí al exterior, el cielo estaba negro. El viento arrastraba hojas y papeles. Y desde dentro del edificio, un solo sonido lo cubrió todo. Un disparo. Me quedé inmóvil. El sobre apretado contra el pecho, la garganta cerrada. Sabía que nunca volvería a verla. Caminé bajo la lluvia sin rumbo. Cada gota era una herida, cada paso una promesa. No iba a dejar que muriera en vano. Cuando llegué a casa, el reloj marcaba las 3. Elena dormía en la mecedora con el bebé en brazos. Me acerqué, lo miré. Dormía en paz. Esa paz que solo tienen los inocentes antes de que el mundo los reclame. Guardé el sobre bajo una tabla del piso. Nadie debía saber que lo tenía, ni siquiera ella. Y mientras la noche volvía a llenarse de silencio, solo una idea se repetía en mi mente. Clara, dolorosa, definitiva. La verdad había costado demasiadas vidas. Pero la justicia todavía estaba en deuda. La noche cayó sin aviso. El cielo se cerró como un telón pesado sobre la última escena de una obra demasiado larga. El aire olía a tormenta y a miedo. Ese tipo de miedo que no avisa, que se sienta a tu lado como un invitado antiguo y paciente. Elena y yo no hablamos mucho después de la muerte de Clara. Su nombre flotaba en la casa como un fantasma amable, como una plegaria que nadie se atrevía a repetir. El bebé, nuestro hijo, nuestro misterio, dormía tranquilo. Su respiración era un compás perfecto que me recordaba por qué seguía viva. A veces, cuando lo sostenía, creía escuchar la voz de Daniel, su risa, su forma de decir mamá, como si el mundo aún tuviera sentido. Pero el mundo había cambiado para siempre. El sobre que Clara me dio seguía escondido bajo la tabla del piso. No lo había abierto todavía, quizás porque sabía que, al hacerlo, ya no habría vuelta atrás, que el silencio se rompería, y con él el delgado hilo que aún me mantenía a salvo. Esa tarde el viento golpeó la ventana con fuerza. La vela se apagó. Y, entre el eco del cristal, sonó un motor. Un coche se detuvo frente a la casa. Elena se levantó de un salto. Nos miramos. No hizo falta decirlo. Sabíamos quién era. Luis. El portazo fue seco, brutal. Su voz llenó el aire como un trueno. Sé que las dos están aquí. Devuélvanme al niño y no pasará nada. Me levanté. Elena temblaba, pero no retrocedió. El bebé lloró como si presintiera lo que venía. Luis entró con paso firme, el rostro tenso, los ojos vacíos. Era el tipo de hombre que ya no siente culpa porque la ha usado toda para sobrevivir. Su chaqueta estaba empapada y en su mano brillaba algo metálico. ¿Qué hiciste con Clara?, le pregunté. Lo mismo que haré contigo si no me das lo que es mío, respondió. Su voz era fría, una serpiente arrastrando veneno entre las palabras. Ese niño no te pertenece, dije. No me interesa la sangre, me interesa el apellido. Con él tengo acceso a todo. Sin él no soy nadie. Elena dio un paso al frente. Es mi hijo. No me lo vas a quitar otra vez. Luis la miró con desprecio. Tú lo perdiste. Ella lo crió. Y ahora yo lo reclamaré. El silencio que siguió fue largo, tan largo que casi se podía oír el corazón del niño, golpeando contra el pecho de Elena. Entonces lo vi.
Una mancha en el bolsillo de Luis. Sangre seca. La misma chaqueta que llevaba la noche del hospital. La rabia me subió por la garganta, espesa, ardiente. Clara te lo quitó todo, dije. Y tú la mataste. Él sonrió. Esa sonrisa que tienen los hombres que creen que nunca van a pagar por lo que hicieron. No me obligues a hacerte daño, dijo. Eres una vieja sola con un niño que no es tuyo. Nadie te creerá. Levantó la mano. El arma brilló con el reflejo de la lámpara, pero no tuvo tiempo de disparar. Elena gritó y en un segundo todo se volvió movimiento. Un golpe, un destello, un sonido seco. La lámpara cayó al suelo y el fuego se encendió en la cortina como una lengua viva. El humo llenó la sala. Luis retrocedió, pero yo ya tenía el sobre en la mano. Lo lancé al fuego. Ahí está tu poder, le grité. Tus cuentas, tus nombres, tu herencia, todo, ardiendo como tú. El rugido del fuego lo cubrió todo. Luis se abalanzó sobre mí, pero Elena lo detuvo. El cuerpo de ambos cayó al suelo. Una lucha desesperada, una furia hecha carne. Corrí hacia el niño, lo tomé en brazos. El aire se llenó de ceniza y gritos. Vi a Elena. Vi su mirada. Sabía lo que iba a hacer. Con un último esfuerzo, empujó a Luis hacia la ventana. El vidrio se rompió. Un sonido agudo, final. Y luego, el silencio. El fuego consumió la habitación. Salí al exterior con el niño apretado contra el pecho. La lluvia comenzó a caer, apagando lentamente las llamas. Olía a madera quemada y a justicia. Cuando todo terminó, me senté en el barro, el niño aún en brazos, mirando cómo el amanecer volvía a teñir el cielo de gris. No supe cuánto tiempo pasó. Solo sé que, cuando la policía llegó, no quedaba nada. Ni papeles, ni testamentos, ni cuerpos. Solo el silencio. Años después, sigo en esta casa. El niño, nuestro niño, creció sano, fuerte. Tiene los ojos de Elena y la calma de Daniel. Nunca le conté toda la verdad. No hace falta. Hay cosas que deben quedarse en las sombras, para que la luz no duela tanto. A veces me pregunta por su madre. Yo le digo que fue valiente, y que el amor, cuando es verdadero, a veces duele, pero nunca se olvida. Cuando cae la noche, el viento todavía trae un eco. A veces creo oír la voz de Clara, o la risa de Daniel, o el llanto del bebé que una vez no debía vivir. Y entonces entiendo que todos siguen aquí, en el fuego, en el silencio, en cada rincón donde el amor se disfrazó de tragedia. Porque el amor no siempre salva, pero siempre deja marcas, marcas que ni el tiempo, ni la sangre, ni el silencio pueden borrar.